Valley Springs, Dakota del Sur. Una pequeña comunidad agrícola de aproximadamente 800 habitantes, cercana a la frontera de Minnesota. Es una comunidad de fincas y profesionales que viven en las afueras, muchos de los cuales trabajan en los alrededores de la vecina localidad de Sioux Falls. La gente aquí está acostumbrada al trabajo duro y a un clima también duro. No les gusta quejarse. Así que cuando algunos vecinos comenzaron a sufrir arritmias, fiebre, pérdida de peso, diarrea, irritabilidad y misteriosos dolores, empezaron a dudar de que fuera una simple coincidencia. Estaba muy nervioso e inquieto, pero no todo el tiempo, y supongo que eso era lo que más despistaba. Si hubiera sido permanente, hubiera sido insoportable. Me palpitaba el corazón y sentía los latidos muy fuertes. Y tenía dolores, sobre todo me dolían las piernas y los brazos. De repente tenía frío, luego me acaloraba, después empecé a no tener ganas de comer, tenía náuseas y todo me ocurrió muy rápido. A los médicos les confundieron los síntomas al principio. El médico de Jane Nettestad creyó que ésta estaba sufriendo un ataque de nervios e hizo que la ingresaran en el hospital. Nunca había tenido problemas así antes, es decir, problemas mentales, así que me recetaron un antidepresivo y unas 8 horas después mi corazón latía a 160 pulsaciones por minuto. Creía que me iba a dar un ataque al corazón. Parecía que se me iba a salir del pecho. A 16 kilómetros de distancia, en Luverne, Minnesota, se repetían las mismas historias. Tony Dispanet empezó a tener problemas cardíacos también y fue inmediatamente a urgencias. Sin duda alguna parecía que estaba sufriendo un ataque al corazón. Bueno, a las 3 de la mañana aproximadamente, me desperté como con una contractura en el pecho, como... Era como si alguien estuviera sentado sobre mí. Las pruebas revelaron que no era un ataque al corazón, pero le tuvieron 3 días en el hospital para intentar averiguar qué le había ocurrido. Algunos médicos creían que era algún virus, pero tras varias semanas, los vecinos empezaron a comparar síntomas. Había gente enferma que llevaba sintiéndose mal mucho tiempo y un par de personas estuvieron a punto de morir, pero nadie sabía de qué podía tratarse. No sabían si podía ser algo contagioso, si era algo que hubiera en el agua. Todos tenían los mismos síntomas y luego empezó a haber más gente con los mismos síntomas. Cuando Richard Jacobson fue a su médico, este le dijo que el tiroides le estaba fallando y le mandó al endocrino. Cuando Jacobson llamó al especialista, le hizo solo una pregunta. Doctor, ¿podría decirme por qué hay 5 personas en mi pueblo con los mismos síntomas que yo? El doctor Michael Macmillan es endocrino en Dakota del Sur desde hace 30 años. Al principio creyó que Jacobson estaba exagerando. Pero para comprobarlo, decidió hacer una pequeña investigación por su cuenta. Fue al hospital local y analizó las radiografías y las historias médicas de algunos de los pacientes más recientes. Y descubrió algo alarmante. Había habido un aumento del número de pacientes con problemas de tiroides. Pero había un problema. En todas las radiografías, los tiroides tenían un aspecto normal. La glándula tiroides es pequeña y tiene forma de mariposa, y está localizada en la base del cuello. Segrega las hormonas que controlan el metabolismo y el crecimiento. Un tiroides demasiado activo inunda el cuerpo de hormonas, desbaratando el sistema nervioso y provocando síntomas como arritmias, pérdida de peso, diarrea, nerviosismo y dolores y achaques musculares. El doctor Macmillan buscó en las revistas médicas para averiguar qué podía estar causando tantos problemas de tiroides en la zona. Y vi un titular que decía: la primera epidemia de tiroiditis silenciosa, York, Nebraska. Bueno, Cork está a unos 190 kilómetros de aquí. La epidemia de York en Nebraska ocurrió solo un año antes. La gente padeció los mismos síntomas: problemas cardíacos, fiebres, cansancio, pérdida de apetito y de peso. Enfermó tanta gente que la economía de la pequeña localidad agrícola se vio amenazada. Se solicitó ayuda a los médicos de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta para que investigaran el asunto.
Pero cuando llegaron, el brote de tiroiditis silenciosa acabó de una forma tan misteriosa como había empezado. Los enfermos se recuperaron y la causa de la epidemia de York nunca se llegó a saber. El doctor Macmillan llamó inmediatamente al Centro de Control de Enfermedades para comunicar que había un nuevo brote. Estoy intentando localizar al doctor Dan Fishbein. Siempre supe que volvería a ocurrir. Lo único que todos admitimos, incluso los que pensaban que era un virus, era que no sabíamos qué virus era. No sabíamos qué lo estaba causando. Así que sabía que volvería a producirse. Y no es que lo estuviera esperando, pero no me sorprendió. A medida que el Centro de Control de Enfermedades se preparaba para investigar la epidemia, el número de casos aumentaba. Si llega a extenderse por Sioux Falls con toda la población que hay allí, por no hablar de Minneapolis o Detroit, hubiera sido una gran catástrofe médica. Los investigadores tenían que encontrar la causa de la epidemia antes de que afectara a miles de personas. En junio de 1985, había 50 casos de brotes epidémicos de tiroides concentrados en dos localidades cercanas, Luverne en Minnesota y Valley Springs en Dakota del Sur. Se solicitó ayuda a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Sin duda alguna, una de las cosas más desconcertantes de la epidemia era que no sabíamos qué la estaba produciendo. Y eso la hacía muy difícil de investigar. ¿Estaba en el aire? ¿Estaba en el agua? ¿Estaba en la comida? No había forma de saberlo. Nos preocupaba que se tratara de una nueva enfermedad, que pudiera ser un virus del que no supiéramos nada. Por tanto, teníamos que actuar rápido para identificar su magnitud, para determinar si era algo a lo que tuviéramos que enfrentarnos en el futuro y para ver si se estaba dando también en otras partes del país. Los investigadores necesitaban tener toda la información posible. Estaba afectando a hombres y mujeres por igual. No parecía afectar a ninguna asociación ocupacional, a ningún lugar de trabajo o escuela en concreto. Familias enteras estaban afectadas. ¿Era posible que la enfermedad se transmitiera de persona a persona? A aquel que sospechaba padecer la enfermedad se le hacía un análisis de sangre y se le preguntaba dónde y cómo la podía haber contraído. Cuando hablaba con los pacientes, esperaba que con sus respuestas encontráramos la causa. Una pregunta muy curiosa del epidemiólogo era: ¿cuál cree que es la causa? Y la respuesta más frecuente era: el año pasado hubo muchos tornados en esta zona. La respuesta más frecuente era que los tornados habían removido sustancias químicas y que éstas estaban ahora en el agua que bebían. Pero para determinar qué estaba causando la epidemia, los investigadores tenían que precisar cuál era el problema. Los análisis de sangre revelaron que todas las víctimas tenían un exceso de hormonas tiroideas en su sistema. En algunos casos, los niveles eran de 8 a 10 veces más altos de lo normal. Los análisis del agua potable no contenían nada que pudiera haber causado la epidemia. El doctor Louis Braverman es uno de los expertos en enfermedades de tiroides más destacados del país. Le pidieron que examinara a algunos de los pacientes de Dakota del Sur. Entonces fuimos a una pequeña localidad llamada Beaver Creek y estuvimos en una casa en la que vivían 3 generaciones y todos tenían los síntomas de la tiroiditis. Pero ninguno de ellos, ni el más pequeño de 4 años, ni el abuelo de unos 90 años, tenían el tiroides inflamado. Como las glándulas tiroides de estas víctimas no estaban hinchadas, no tenían ni idea de qué podía causar esos síntomas. En el pasado, las glándulas hinchadas de tiroides eran tan comunes en esta parte del país que se la conocía como zona del bocio. El bocio es la hipertrofia que se refleja en la hinchazón del cuello. Esta parte del país era conocida como zona del bocio
debido al déficit de yodo. No hay yodo en la tierra. Nadie come marisco y por tanto la gente sufría de bocio por el déficit de yodo. La enfermedad era tan común que en 1922 los hermanos Mayo abrieron la clínica Mayo en la cercana localidad de Rochester, Minnesota, que ofrecía cirugía segura y asequible para paliar el alto número de problemas de tiroides en la región. A lo largo de los años, a medida que mejoraban las dietas, los problemas de tiroides desaparecieron. Pero esta epidemia fue diferente. Todos los pacientes tenían una glándula tiroides normal, y solo en algunos de los pacientes la enfermedad era seria. Uno de los casos era una paciente que yo conocí en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Era una mujer mayor cuyo corazón había empezado a latir de forma irregular y había sufrido un fallo cardíaco. Aunque creo que nadie llegó a morir como consecuencia de ello, se temía que hubiera víctimas mortales. Y como no sabíamos qué era, el sentimiento de emergencia aumentaba cada vez más. Para confirmar si se trataba o no de un virus, las autoridades sanitarias decidieron tomar muestras de los pacientes para analizarlas. Pero todas las pruebas fueron negativas. Después, el Dr. Macmillan notó algo interesante: la localización geográfica de muchas de las víctimas. Era en la localidad de Valley Springs, pero a 4 kilómetros de distancia estaba la localidad de Garrison, que era casi del mismo tamaño. Y había 9 personas con la enfermedad en Valley Springs, pero nadie en Garrison. ¿Por qué había tanta diferencia entre las dos localidades? De hecho, el epicentro del brote era Luverne, en Minnesota, y no había casos al oeste en Valley Springs. Pero eso cambió cuando una vecina de Sioux Falls llamó al Dr. Macmillan para contarle que padecía también la enfermedad. Su nombre, Rhonda Pesky. Sus padres eran propietarios de un supermercado de Valley Springs, donde ocasionalmente ella hacía la compra. El Dr. Macmillan se trasladó allí para visitar a sus padres, Larry y Margaret Long, y para echar un vistazo a la tienda. Los Long no padecían tiroiditis, pero su hija sí. El Dr. Macmillan quería saber por qué. Cuando el Dr. Macmillan supo que la hija del propietario del supermercado desarrolló la enfermedad de tiroides, pero sus padres no, decidió investigar. El supermercado de Larry y Margaret Long tenía un producto estrella: la carne magra de vaca. El Dr. Macmillan preguntó a los Long si comían a menudo carne picada. Se rieron y le contestaron que nunca. Era un producto tan popular que siempre se les acababa. Era una carne estupenda. Era un 90% magra. Pero el matrimonio también le dijo que su hija pudo haberse llevado carne de este tipo la última vez que fue a verles. Macmillan tuvo una corazonada y se llevó una muestra para analizarla. Por entonces había más de 100 casos del misterioso brote de tiroiditis y en algunas personas los síntomas eran alarmantes. Cuando me hicieron la prueba de tiroides, un par de enfermeras del hospital pensaron que tenía cáncer. Me lo dijeron así: creíamos que estaba muriendo de cáncer, ya que tenía muy mal aspecto cuando fui a hacerme las pruebas. Entonces, evidentemente, llamamos a los mejores endocrinólogos del mundo. Y recuerdo que nos reunimos con ellos, les enseñamos todos los datos y les contamos todo lo que sabíamos. Y allí sentados alzaron los hombros y dijeron: no sabemos lo que es. Lo único que sabían era que los pacientes tenían de 8 a 10 veces más hormonas tiroideas en su sangre, lo cual les estaba causando problemas de corazón, cansancio y dolores musculares. Los investigadores vieron finalmente algo de luz cuando apareció toda una familia con hipertiroidismo. Era una familia muy numerosa y a todos se les había diagnosticado la enfermedad. A todos menos a uno. Eran unas 8 o 10 personas. Extrajimos sangre a todos los miembros de la familia. La analizamos y todos tenían un número muy elevado de hormonas tiroideas, menos uno de ellos, un adolescente. Pero, ¿en qué se diferenciaba el chico de los miembros de su familia? El padre dijo a los investigadores que trabajaba en una fábrica de empaquetado de carne y que a menudo llevaba a casa carne picada de vaca.
Era la misma fábrica que vendía al supermercado de los Long su producto estrella, la carne magra de vaca. Tomaron muestras de las hamburguesas y las llevaron al patólogo local. Con un criostato se congeló un trozo de hamburguesa en cuestión de segundos. Convertimos el trozo de carne en un bloque de hielo, haciéndolo lo suficientemente firme como para poder cortarlo en trozos muy pequeños, analizarlos bajo el microscopio y dar un diagnóstico. Bajo el microscopio, el patólogo vio algo que no era normal. Algo que normalmente no se encuentra en la carne magra de vaca. Pequeños trozos de tiroides de animal mezclados con la carne picada. El tiroides de animal contiene niveles muy altos de hormonas tiroideas. ¿Sería posible que esto fuese la causa de la epidemia de hipertiroidismo de las dos pequeñas localidades? Para averiguarlo, los médicos pusieron en práctica un experimento. Se podía pensar, solo porque esté en la hamburguesa, ¿cómo se sabe si al comer la carne se puede absorber realmente la hormona tiroidea? Por eso nuestro siguiente paso fue alimentar a nuestras ratas de laboratorio con la carne picada de Minnesota. Se alimentó a un grupo de ratas con carne cruda de Minnesota y a otro grupo con carne cruda comprada cerca del laboratorio de Worcester, Massachusetts. Las ratas que comieron la carne de Minnesota mostraron todos los síntomas de los problemas de tiroides. Las ratas se volvieron salvajes. Estaban muy inquietas y nerviosas comparadas con las que comieron la carne de Worcester. Estas se mostraban tranquilas y con un comportamiento normal. Por tanto, no cabía duda de que estas ratas sufrían, por decirlo de alguna manera, un hipertiroidismo clínico. Pero los habitantes de Valley Springs y Luverne no comían la carne cruda, y al cocinarla suelen desaparecer todas las bacterias y microorganismos. La mayoría comemos hamburguesas cocinadas, y curiosamente en la región central de los Estados Unidos se suele cocinar la carne bastante más que en otras zonas. El siguiente paso de los investigadores era hacer la prueba con personas. Querían saber por qué toda una familia, menos uno de los hijos, sufría hipertiroidismo. Cuando los investigadores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades se tropezaron con una familia numerosa en la que todos los miembros, excepto uno de los hijos, sufría problemas de tiroides, quisieron saber a qué se debía. Las entrevistas con la familia revelaron que el chico no comía carne, a excepción de una pizza de pepperoni de vez en cuando. Odio la carne, me gusta esto. Y ese es mi hijo. Fue un descubrimiento muy importante. El siguiente paso era confirmar si la carne contaminada hacía aumentar los niveles de hormonas tiroideas en los seres humanos, como había hecho en las ratas, aunque la carne hubiera sido cocinada. Así que pedimos a 4 médicos jóvenes que participasen en el estudio. Lo que hicimos fue citarles por la mañana en ayunas. Les extrajimos sangre y les dimos de comer una hamburguesa muy hecha, que les gustó mucho porque la servimos con cebolla y una tostada. Fue un almuerzo muy sabroso. Durante las 24 horas siguientes, se les realizaron análisis de sangre a intervalos regulares para ver los posibles efectos que la hamburguesa cocinada podía tener. Y lo que observamos, al igual que en las ratas, fue un aumento masivo de sus hormonas tiroideas a las pocas horas de ingerir la hamburguesa. La carne utilizada en el experimento era la misma que se vendía en las tiendas del pueblo. Era del matadero de Luverne, Minnesota. Pero, ¿cómo se había podido contaminar la carne del matadero? Las autoridades de sanidad inspeccionaron la fábrica de empaquetado de carne y encontraron algo muy interesante. La fábrica había sido un matadero judío hasta hacía unos años. Cuando se sacrifican los animales al estilo judío,
Se hace desangrándolos. La glándula tiroidea tiene mucha sangre y es muy roja, pero si el animal se desangra se vuelve blanca y tiene un aspecto totalmente distinto. Cuando la glándula cambiaba de color, el carnicero la podía identificar fácilmente y la extraía. Dicho tiroides era vendido entonces a empresas farmacéuticas. Todos los mataderos extraían cuidadosamente el tiroides para venderlo a las empresas farmacéuticas que lo utilizaban para el tratamiento de diversas enfermedades. Pero ocurrieron dos cosas. Este matadero dejó de utilizar el método judío de sacrificio de animales, y con la llegada de las hormonas sintéticas, las farmacéuticas no necesitaban comprar las glándulas animales a los mataderos. El resultado fue que, como el tiroides se dejó de vender a las farmacéuticas, se dejó de separar del gaznate del animal y pasaba inadvertida entre la carne para consumo humano. El gaznate es básicamente esta parte del cuello de la vaca, y los músculos que se cortan, la carne magra, es esto. En los humanos sería el esternocleidomastoideo. La glándula tiroidea está justo entre estos músculos, y es muy fácil cortar un trozo de dicha glándula cuando se está cortando el músculo. La glándula tiroides del animal, mezclada con el resto de la carne picada para hamburguesa, causó el aumento de los niveles de hormonas en las personas que la ingirieron. Como es lógico, si una persona come hamburguesas 3 o 4 veces por semana, está ingiriendo grandes cantidades de hormonas tiroideas durante un largo periodo de tiempo. El matadero producía alrededor de 3.600 hamburguesas por día. Pero en cuanto se descubrió el problema, inmediatamente retiraron la carne de vaca y tomaron las medidas pertinentes para evitar que volviera a repetirse lo sucedido. Fue como gritar eureka. Estábamos emocionados. Fue entonces cuando llegamos a la conclusión de que habíamos descubierto la causa de la epidemia y de que era algo relativamente sencillo de solucionar. Una solución simple para un problema complicado. Tras 7 meses de investigación, se había descubierto finalmente la causa de la epidemia. Y los investigadores creen que la carne contaminada fue también la causa del brote en York, Nebraska, el año anterior. Al poco de producirse esta epidemia, las autoridades agrícolas de los Estados Unidos instituyeron directrices muy estrictas para el cortado de la carne del gaznate y declaró la glándula tiroides no apta para el consumo humano. Pero para los habitantes de Valley Springs y Luverne, no les importa demasiado su participación en la historia de la medicina y desde luego no guardan ningún tipo de rencor. A 121 habitantes se les diagnosticó hipertiroidismo, pero afortunadamente todos se recuperaron y no hubo víctimas mortales. Se ha convertido en uno de los ejemplos más utilizados en las clases de los Centros de Control de Enfermedades, porque tiene todos los elementos que no se dan normalmente, pero que pueden ser muy importantes para los jóvenes epidemiólogos. Trey Cooley, de 14 años, era el típico muchacho americano. Trey iba al instituto de secundaria Bowles en Arlington, Texas, cerca de Dallas. Tocaba el violonchelo en la orquesta del instituto, jugaba al béisbol y era explorador. A esta edad, todos los muchachos tienen una vida por delante. Podría haber hecho lo que hubiera querido. Por encima de todo, le gustaba estar con su familia. Trey y su padre Butch eran grandes amigos. Lo hacíamos todo juntos. Aquel sábado 29 de septiembre de 1991, Butch se levantó temprano y fue a despertar a Trey. Los dos compartían su pasión por el tiro. Butch actuaba como juez de una competición y dejó que Trey decidiera si quería quedarse durmiendo o acompañarle. Trey escogió ir con su padre. Trey empezó a disparar a los 7 años. Le gustaba mucho. Cazó su primer ciervo a los 8. Quería ser tirador profesional. Lo hacía muy bien.
Trey se presentó voluntario en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas para trasladar los resultados de los jueces al centro de puntuación oficial. Mientras esperaba, se sentaba en el edificio de las pistolas de aire comprimido para protegerse del cálido sol de Texas. Se sentaba justo detrás de la puerta, junto a dos mujeres que se encargaban de la puntuación, detrás de las personas que disparaban con pistolas de aire comprimido y solo con balines y pistolas BB. De pronto se escuchó un grito que helaba la sangre. Trey Cooley se desplomó. De su sien brotaba sangre. Su gorra de béisbol presentaba un minúsculo pero revelador orificio. Butch Cooley se encontraba en el exterior del edificio a pocos metros de su hijo cuando oyó los gritos. Aunque Butch Cooley había sido guardia estatal durante 21 años y estaba entrenado para afrontar emergencias, ningún entrenamiento podía prepararle para lo que estaba a punto de ver. Cuando llegué, vi que le habían dado. Le tomé el pulso y vi que no estaba bien. Butch entró y le pregunté, ¿qué estás haciendo en casa? Y añadí, ¿dónde está Trey? Entonces Butch se acercó y me dijo, ha tenido un accidente. Pensé, bueno, que se había hecho un corte en la mano o en el pie, o que se había roto un brazo. Y dije, vale, de acuerdo, se pondrá bien. Una ambulancia trasladó rápidamente a Trey al Hospital Parkland Memorial de Dallas. Estaba tumbado en la cama, respirando, o quizás la máquina respiraba por él. Sus manos aún estaban calientes. Parecía que estuviera dormido. 6 horas después, Trey murió. Solo quería decirle que estaba muy orgullosa de él. Le quería muchísimo. Era mi único hijo. Mi mejor amigo. Mi compañero de pesca. Mi socio de caza. Sentí un gran vacío. Trey Cooley estaba sentado en una zona de seguridad del club. Fue un accidente que no debió suceder jamás. El detective Tom Peace y el criminólogo David Taylor tuvieron que esforzarse mucho para descubrir de dónde vino la bala que había matado a Trey. Tenían que determinar si el disparo fue accidental o intencionado. Butch Cooley había sido guardia estatal durante 2 décadas. ¿Era posible que el disparo proviniera de un enemigo que hubiera podido crearse en ese periodo? O quizás la bala provenía del exterior, de uno de los campos de tiro exteriores. O tal vez de las cercanas vías de ferrocarril donde unos muchachos solían disparar contra el edificio de tiro con armas de aire comprimido. El principal problema de esa zona o esa escena era su tamaño. No estaba dentro de una casa o un apartamento. Estaba en el exterior y ocupaba centenares de metros. La bala extraída del cráneo de Trey aportó unas cuantas respuestas y planteó nuevas preguntas. Era una bala pequeña, de poco más de 1 centímetro de longitud, pero letal. Larry Fletcher es el experto en armas de fuego que dirigió el examen balístico. La bala no estaba dañada. La bala estaba en muy buen estado. Fletcher midió y pesó la bala, confirmando que provenía de una pistola del calibre 45. No era ninguna sorpresa, pero su buen estado sí lo era. ¿Significaba eso que el disparo fue un impacto directo en lugar de un rebote? Esta es una bala del calibre 45 después de chocar contra una pared de cemento. Está muy aplastada, especialmente comparada con la bala que mató a Trey Cooley. Esta falta de daños lo habría explicado todo, si no fuera por un detalle. No era una típica bala del calibre 45. Esta bala está hecha a mano. Es artesanal. No es una bala comercial, sino que está fabricada con otros materiales, además de plomo, lo cual la hace mucho más dura y puede soportar los daños del impacto mucho mejor. ¿Quién fabrica y usa ese tipo de balas? Butch Cooley lo sabía. Los tiradores profesionales suelen fabricar su propia munición. El motivo principal es ahorrar costes. La mayoría de tiradores que competían aquel día en los campos de tiro exteriores usaban balas hechas a mano, de modo que no hubo duda alguna de que la bala provenía de algún punto de las instalaciones en lugar de los muchachos de las vías del ferrocarril.
La policía requisó las armas y muestras de munición de los tiradores que participaban en la competición. Cuando Larry Fletcher examinó las balas usadas aquel día en los campos de tiro del exterior, advirtió algo más. La carga de pólvora que aumentaba la velocidad de este tipo de bala en concreto. Básicamente, los tiradores usaban armas con una carga de pólvora superior. Más pólvora significa que estas balas van más lejos y más deprisa que una bala normal del calibre 45. La próxima tarea de Fletcher fue comparar la bala que mató a Trey con las de una docena de armas. Como los humanos, cada arma deja una especie de huella digital. Se forma durante la fabricación del cañón del arma. Al horadar el cañón, el proceso crea un patrón único, diferente en cada arma. Cuando una bala pasa por el cañón, es rascada o marcada por este patrón único. Así, los investigadores suelen comparar las huellas de dos balas para determinar si se dispararon con la misma arma. Disparamos las armas y obtenemos muestras de prueba. Y después comparamos los resultados con la bala extraída en la autopsia. Se realizaron disparos de prueba con todas las armas usadas en el concurso de tiro y se compararon las balas obtenidas con la que se extrajo del cráneo de Trey. Fletcher tuvo dificultades para obtener una muestra exacta porque el aumento de pólvora creó temperaturas extremadamente elevadas durante el disparo del arma que fundieron algunas de las marcas distintivas de las balas. Pero Fletcher advirtió rastros de cera roja en la bala que mató a Trey. Todos los tiradores usan cera lubricante, pero solo un arma usaba cera roja. Larry Fletcher halló el arma de la que partió el fatal disparo. En aquel momento quedé totalmente convencido. Un concursante en la modalidad de pistola llamado Dan Smith usó aquella pistola el día de la competición. Disparaba en este campo de tiro exterior justo detrás del edificio de las armas con aire comprimido. Pero Smith dijo a la policía que no había podido disparar el tiro fatal. Estaba seguro de que todos sus disparos habían dado en el blanco y que no había fallado ninguno. Pero para Butch Cooley algo no cuadraba. Había pasado toda su vida entre armas de fuego y había ganado premios por puntería y seguridad en el uso de las armas. Sabía que los campos de tiro tienen que ser seguros, que no pueden producirse accidentes en ellos. No tenía ningún sentido. La policía se dio por satisfecha al comprobar que la muerte de Trey Cooley había sido un accidente. El informe de balística afirmó que la bala fatal provenía de un arma disparada desde una zona de tiro exterior durante la competición. ¿Pero cómo? El propietario del arma afirmaba que no había fallado ningún disparo, y el campo de tiro estaba diseñado para retener cualquier bala perdida. En primer lugar, hay una barrera entre el edificio de las armas de aire comprimido y el campo de tiro. Se llama berma. Es un pequeño montículo de tierra de unos 3,5 metros. La berma se encuentra justo detrás de los blancos por si el tirador falla en dirección izquierda o derecha. Justo encima de los blancos, una serie de tablones de madera ensamblados forma un muro protector. Se llama pantalla y está diseñada para retener las balas disparadas ligeramente por encima del blanco antes de que salgan del campo de tiro. Finalmente hay dos tipos más de pantallas. Una a pocos metros delante de la línea de disparo y otra, llamada ceja, justo encima de la línea de tiro. Ken Buster es un consultor de seguridad con años de experiencia como tirador y un especialista en campos de tiro. Entre la ceja, las pantallas y la altura de la berma, la inmensa mayoría de balas perdidas se pueden parar. La seguridad debería ser la máxima prioridad para todos los que se dedican a un deporte basado en la puntería. Algo iba mal en aquellas instalaciones. Butch Cooley inició una cruzada personal para descubrir la verdad. Tenía que averiguar cómo la bala pudo superar el sistema de seguridad del campo y matar a su único hijo. Yo usaría la expresión trágicamente increíble. Una increíble combinación de circunstancias provocó la muerte de aquel muchacho. Butch contrató al abogado Mike Schmidt para que averiguara si el sistema de seguridad había fallado y por dónde. Schmidt reunió un equipo de investigadores.
Steve Irwin fue su primer miembro. Se dedica a la reconstrucción de accidentes y su trabajo consistió en crear un modelo informático a escala en 3 dimensiones del edificio de las armas de aire comprimido y de los campos de tiro adyacentes. Usando tecnología de láser, sistemas de medición de precisión y sofisticados programas informáticos, Irwin consiguió revelar la trayectoria que había seguido la bala. Empezamos desde el punto en que desgraciadamente murió el muchacho y fuimos retrocediendo hasta el origen del disparo. La policía ya había encontrado pistas muy significativas. La pared exterior del edificio del aire comprimido estaba sembrada de orificios de balas disparadas desde todos los ángulos. Irwin tenía que saber cuál de ellos exactamente era el culpable. La policía también había hallado agujeros de bala en el interior del edificio, en una plancha que protegía el sistema de iluminación y en una pared que separaba la zona de tiro interior de un pequeño almacén. También había un arañazo reciente en el techo. El equipo de láser de Irwin estableció la trayectoria de la bala desde el lugar donde Trey estaba sentado, pasando por todos estos puntos. Desde Trey, a través de la plancha, el techo y la pared del fondo. Parecía increíble, pero cuadraba con todas las pruebas. Formaba más o menos una línea recta, pero desde la pared interior no podía ver la pared exterior. Hasta que no volvimos a la oficina y dibujamos el mapa, no advertimos esta notable línea recta. Una línea recta que conducía directamente a uno de los orificios de bala del panel de aluminio. Después bajaba hasta el campo de tiro, detrás del edificio del aire comprimido. Y acababa en la zona desde la que Dan Smith estaba disparando, pero sorprendentemente no en la línea de tiro. El láser señaló una trayectoria que iba a parar a 3,5 metros de la línea de disparo. Cuando Ken Buster se unió a la investigación, inspeccionó inmediatamente el campo de tiro para comprobar si una bala podía de alguna manera superar las barreras de seguridad del campo. Buster presentó un informe demoledor. Entonces pensé, y aún lo pienso, que era el peor campo de tiro que había visto jamás. Encontró docenas de fallos de seguridad que podían ser mortales. La berma que separaba la parte trasera de la parte delantera del campo no tenía la altura reglamentaria, que debe ser de 7 metros. La berma de detrás del edificio solo tenía unos 4 metros de altura. Las pantallas eran muy defectuosas. Los tablones de madera deberían haber tenido un refuerzo de acero o de cemento. Y si examinamos de cerca los tablones, advertiremos que están separados, dejando grandes espacios, por los que una bala podía pasar fácilmente. En este caso, daba igual que hubiera pantallas. No servían para nada. Buster se quedó pasmado al ver los orificios de bala de la parte trasera del edificio. Habían tapado algunos de esos agujeros, y esto significa para mí, como experto en seguridad y en campos de tiro y tirador experimentado, que sabían que las balas iban más allá del campo de tiro, pero no tomaron medidas y siguieron disparando. Los análisis con láser proyectaron la trayectoria de la bala hasta el centro del campo exterior, muy por delante de la línea de tiro. ¿Cómo era posible? Se debió a un disparate monumental. Durante el concurso, los tiradores tenían que disparar desde diversas distancias. Primero, desde la línea de tiro a 23 metros. Después, avanzaban hasta los 18 metros y finalmente hasta los 14 metros. El estudio con láser indicó que la bala fatal se había disparado desde la línea de 14 metros. Iba contra todos los principios de diseño del campo permitir que en él se hiciera una competición de ese tipo. El modelo arquitectónico muestra claramente el problema. Al disparar desde la línea de 14 metros, los tiradores tenían que situarse delante de la ceja y la primera barrera de pantallas de protección. El ordenador de Irwin también mostró otra aterradora realidad. Desde la línea de 14 metros, se podía ver la parte trasera del edificio del aire comprimido. Si ves algo, puedes disparar contra ello. Cualquier proyectil que saliera del campo desde este punto podía llegar al edificio. El láser reveló que la bala pasó por debajo de la última pantalla, por encima de la berma, y después penetró en el edificio. Efectuó una extraña trayectoria que indicaba que el tirador había fallado el blanco muy por encima y hacia la izquierda.
una distancia de más de 1,5 metros. Era un fallo terrible. ¿Cómo podía un tirador experimentado no acertar un blanco a solo 14 metros de distancia? Parte de la respuesta se encontró en la pistola. Un examen detallado reveló que la habían modificado. Es como coger un coche normal y convertirlo en un bólido. Algunos tiradores profesionales eliminan piezas de la pistola para poder apretar más rápidamente el gatillo. La dejan en un punto en que se dispara tan fácilmente que a veces se producen 2 tiros en lugar de 1. Se recarga muy deprisa. Este efecto se llama doubling, doble tiro, y a veces se produce con el retroceso del arma. El retroceso es la fuerza de rebufo creada por la explosión y que lanza la pistola hacia arriba. Cada tipo de arma tiene un retroceso diferente. Un 45 tiene un retroceso hacia arriba y hacia la izquierda. Kirk Parks se encargó de realizar la prueba informática, una animación de lo sucedido basada en los hechos. Su empresa está especializada en animación forense. Parks filmó cientos de disparos con pistolas de calibre 45 usando el mismo tipo de pistola y de munición. Y se sirvió de estas filmaciones para crear una reproducción informática exacta del retroceso para su animación. Filmamos el vídeo desde encima del arma. Lo filmamos de lado y de frente. Después, Parks creó modelos esquemáticos de un tirador en acción y luego animó los estudios con láser de Irwin sobre el campo de tiro y la trayectoria de la bala para completar la reconstrucción. Nos dio los resultados exactos para generar la trayectoria de la bala que buscábamos, arriba y hacia la izquierda. No puedo asegurar que la pistola efectuara un doble tiro, pero todas las pruebas parecen indicar que así fue y que se disparó otra bala durante un incontrolable retroceso. Esta animación forense consiguió demostrar lo que le sucedió a Trey Cooley la mañana del 29 de septiembre de 1991. Pero la animación demostró también que la bala realizó un sorprendente viaje, una trayectoria casi increíble. Cuando Trey Cooley entró en el club de tiro de Dallas el 29 de septiembre de 1991, el campo de tiro era como una bomba a punto de estallar. En el exterior, en el campo de tiro de detrás del edificio del aire comprimido, Dan Smith, uno de los últimos concursantes del día, se colocó en la línea de tiro de 14 metros. Ello le obligó a colocarse ante las 2 hileras de pantallas protectoras. Usando un arma trucada, Smith apuntó y apretó el gatillo. En una fracción de segundo se disparó otro tiro durante la fase de retroceso del primer disparo. Todo sucedió tan deprisa que el tirador no se dio cuenta de nada. La bala superó el blanco por encima y hacia la izquierda. Subió hacia arriba. Pasó por debajo de la última barrera de pantallas protectoras a unos 8 centímetros por encima de la berma. A una velocidad de 366 metros por segundo, la bala atravesó la plancha de aluminio. Cruzó el almacén sin tocar una escoba y unas tuberías por menos de 3 centímetros y traspasó una segunda pared entrando en la zona de tiro con aire comprimido. Entonces, la bala hizo algo increíble. Chocó contra un techo corriente y por razones desconocidas no continuó su camino hacia el tejado. Resbaló unos 17 centímetros por el techo antes de cambiar misteriosamente de dirección, efectuando un giro de 10 grados e iniciando una trayectoria descendente. Su velocidad se redujo a unos 275 metros por segundo. Perforó una pared de yeso y penetró en la cabeza de Trey Cooley. La familia Cooley denunció por negligencia al club de tiro y a los organizadores del concurso. El juez que presidió el juicio civil se quedó impresionado con las pruebas visuales e informáticas aportadas. Llevo 6 años y medio ejerciendo como juez.
Y diría que este caso es de los 2, 3 o 4 mejores que he tenido por lo que respecta a la profesionalidad y eficiencia probatoria de las pruebas aportadas ante el tribunal. El abogado de Cooley afirma que la animación forense y los modelos explicaron esta tragedia de un modo insuperable. No podría haber obtenido el resultado que obtuve para la familia Cooley sin su colaboración. La animación también ayudó a Butch Cooley a comprender lo que le había sucedido a su hijo. Pero el padre de Trey no se ha quedado en paz. ¿Qué es la paz? Solo se encuentra raras veces. Con un simple cambio, Trey Cooley hoy estaría vivo. El campo de tiro. No habría sucedido nada, porque yo no habría permitido que se celebrara el concurso en aquel campo de tiro. Los tiradores no pueden darse cuenta si es un doble tiro o un tiro normal. Creen que la pistola funciona correctamente. Si la bala hubiera sido más blanda, no habría producido tanto rebufo y no habría ganado tanta velocidad. O si el tirador hubiera estado en la línea de tiro adecuada, el disparo habría chocado contra la pantalla o pasado por encima del edificio. Pero, ¿por qué la bala fatal cambió de dirección al chocar contra la blanda plancha del techo, en lugar de atravesarla como había sucedido con las paredes más duras? Las balas hacen cosas increíbles, cosas que no te esperas. Estos pensamientos atormentan a Butch Cooley. Ninguna explicación puede calmar el dolor que siente un padre que despertó a su hijo una mañana de septiembre. Debí dejarle dormir.